Vale, Lo perfecto. que, ahí está. Lo que vamos a hacer es grabar. Entonces, si alguien, digamos, estamos hablando del tema de cambiar el parcial del 24 del 4 al 6 del 5. Todos los presentes han coincidido en que el miércoles 6 del 5 es la mejor fecha, pero por las dudas y para la grabación, si alguno está en desacuerdo con esa fecha, por favor le pido que lo manifieste, ¿sí? Que lo manden aunque sea acá, pero todos han coincidido en eso. Creo que no había ninguno que estuviera en contra de rendir el 6 del 5. No hay. Bueno, listo. Lo dejamos en esa fecha, entonces se deja el parcial para el miércoles 6 de mayo, que les va a permitir un buen margen para estudiar y para revisar conocimiento y para consultas también. Nosotros lo que el viernes ese que se iba a usar para el parcial, lo usamos para consultas, Diego, ¿te parece? Exacto, exacto, sí, Esa era perfecto, la sí, cuestión. perfecto. Sí, Entonces sí. llegan, no solo que llegan bien, sino que tienen una oportunidad Mm. extra de hacer consultas que Consultas, por supuesto, para sí, sí. liberar. Que no va a estar de más. No va a estar de Claro. más porque el tema tiene No, no, bastante, no, integra bastantes parcial cosas. es pesadito, sí, claramente. Y Mm. más lo que vos pensás tomar que me dijiste, esto de, digamos, Qué eh, mala fama que me hace, qué generar, mala fama que claro, me hace. generar un código QR a partir de una conexión de flip-flops, que yo lo veo como muy jodido, pero bueno, si a vos te gusta tomarlo, nada. Para que no se Bueno, aburran, para que no se aburran. podemos empezar entonces, Diego, ¿querés Sí, cómo no. Sí, tomar vos la posta y exactamente. Sí, sí, empezamos tomo con el la. tema Sí. tuyo? Bueno. Yo en realidad, bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que es el tema del parcial. Y después de ver el tema de lo que es el parcial, había traído, si más o menos tienen o se han leído algo, han empezado la guía, un poquito de contadores, o si quieren hacer un repaso de los temas o sea, los temas nuevos, ¿no es cierto? Bueno, básicamente, ahí ven todos bien, ¿están viendo todos bien? ¿Se ve Sí, bien, sí. Gustavo, ahí? Sí, Se sí, ve bien, sí, bárbaro, sí. buenísimo. Bueno, Yo, digamos, un poquito más grande preferiría verlo, sí, pero sí, sí, ahí está, ahí está. ahí No, lo está. voy a poner más grande, de última lo voy moviendo, lo había Lo puesto vas grande para moviendo, mostrar eso, todo. eso, eso. Bueno, básicamente puse esto primero, que sería la tabla de verdad a la que tenían que llegar, está bien, en función del enunciado. Acá estarían los don't care que la había copiado en el pizarrón. La idea de los don't care era básicamente para que a ustedes se le haga más sencillo el ejercicio. ¿Está bien? Si yo no los pongo, le va a quedar una expresión más grande. Entonces, la idea de eso es simplificarle las cosas a ustedes. Entonces, en función de la tabla de verdad, pasamos al mapa del Carnot, ¿está bien? Y en función del mapa del Carnot se llega a la expresión. La gran mayoría de ustedes han llegado a la expresión, por ahí alguno, por una cuestión a la hora de simplificar el mapa, que de pasada, ya que estoy, a ver que lo tengo acá, les voy a mostrar una cosita, a ver dónde lo tenía. Acá. A ver. Le voy a hacer una salvedad que algunos de ustedes cometieron, o sea, en realidad estaba bien igual, llegaron a la expresión, pero al haberse confundido, o sea, les quedaba una variable más. A ustedes, por ejemplo, les quedaba, tenían acá a ver, a ver, tenían, sí, tenían, por ejemplo, la tabla de verdad, un ejemplo, ¿no? Creo que tenían un uno acá, supongamos, un uno acá, ¿no es cierto? Y acá tenían una X. Una cosa así les quedaba a ustedes. Entonces, muchos lo que hicieron es simplificaron, o sea, hicieron un globo así y otro globo acá arriba. Está bien que no está mal lo que hicieron, pero lo que le hubiera quedado mejor es hacer uno acá, ah, uno ahí y uno acá. ¿Se entiende? O sea, aprovechar que seleccionan y usar la X, que para eso está. Entonces, de esa manera, al hacer un lazo más grande, en lugar de enlazar
dos celdas, enlazan 4 y se les achica el tema de las variables. Tendría una variable menos para trabajar. Después, volviendo al tema este, bueno, en Perdón, función Diego. del mapa de... Chicos, Sí, si alguno tiene que preguntar algo, vayan que preguntando en pregunte, el sí, momento que que Diego va pregunte, sí, sí. hablando, por favor. Sí. Así, Yo, en realidad, si ustedes no preguntan, yo voy avanzando. ahí está. En todo caso, me paran si no entienden algo, porque el momento para entender lo que se lo explique es ahora. O sea, que estaría buenísimo que si alguien no entendió esa parte, que me lo diga. ¿Mm? Entonces, bueno, en función, desde el mapa de Carnot, pasamos a la expresión. Y sería el mini términos, y bueno, para cuando se le pedía la expresión de maxi términos, en lugar de abrazar los unos, abrazan los ceros. Y algunos de ustedes lo que hicieron también, que cuando abrazaron los ceros, no tuvieron en cuenta las X. ¿Está bien? Entonces, la expresión de maxi términos le quedó un poquito más grande de lo que tenía que ser. Así que acuérdense que las X, los don't care, vienen para, o sea, es como una estrategia de una parte de Carnot para poder simplificar las expresiones, ya que la X en el sistema planteado, o sea, son valores que en ningún momento van a aparecer. Entonces ustedes lo ponen como X, y si está en el mini término lo usan para simplificar con los 1, y si está en el maxi término con los ceros. ¿Eso se entiende más o menos? ¿Tienen alguna consulta de eso? Porque el mapa de Carnot es importante porque lo vamos a ver, lo vamos a usar en secuenciales también, es una de las cosas que más se usa. Cuando trabajamos con flip-flop, vamos a usar mucho el mapa de Carnot. Por eso es importante que entiendan bien cómo simplificar. Bueno, entonces, bueno, una vez que llegan a la expresión, en otro apartado del parcial se les pedía, bueno, realizar el circuito lógico. Y el circuito lógico, bueno, también es una parte sencilla, no creo, ahí no tuvo nadie problemas. Directamente, en función de esto, se arma el circuito lógico. Acá para mostrarle lo que hice fue, lo hice, otro ejercicio, vamos a ponerlo más grande, otro ejercicio pedía usar dos decodificadores, 2D4, con salidas activa-baja. Y después otro de los ejercicios decía que lo que tenían que hacer era usar un selector de datos con dos entradas de selección. Yo en este caso, para poder simularlo, usé un circuito integrado que sería el 74LS153D, que lo que trae son dos selectores de datos con dos entradas de selección internamente. Entonces yo lo que hice fue usar uno solo. O sea, acá serían del D0 al D3, que acá, bueno, le ponen otro nombre, ¿no? Hice 0, hice 3, y después las entradas de selección sería A y B. Que yo, bueno, ahora les voy a explicar bien las entradas de selección A y B. Yo acá lo que hice fue, para armar el circuito, les voy explicando. Yo les voy explicando más o menos para que entiendan, y después me consultan. Lo que tengo acá es un generador de palabras, que lo que hice internamente, le puse todos los valores, al igual que hicimos la tabla de verdad acá, lo cargué con todos los valores. En este momento lo puse, esto lo puedo hacer cíclico, con una frecuencia preestablecida, que en este caso le puse 6 Hz, o lo puedo hacer de a pasos. Si yo quiero analizar un circuito, a ver si funciona o no, a veces me conviene hacerlo de a pasos para poder ver dónde está el error. Y acá yo, por ejemplo, armé toda la tabla de verdad completa, pero en realidad yo lo que tendría que haber hecho, si quiero simular el circuito directamente, la parte donde está el not don't care, que son valores que no me interesan, podría no ponerlos en la tabla y trabajar con los valores que a mí sí me interesan. Después, por otro lado, bueno, lo que hice fue a la salida de tabla de verdad, armé un bus de datos directamente por una cuestión de prolijidad, como tenía que interconectar varios circuitos, que en realidad en la arquitectura de una computadora se trabaja similar, o sea, hay un bus de datos y después todas las etapas de la PC se comunican a través de diferentes bases de datos, ¿está bien? Entonces, yo lo que hice fue conectar los dos decodificadores, lo coloqué, por ejemplo, acá tengo las variables a utilizar, las coloqué, si no me equivoco, de la misma manera que en la tabla de verdad, para hacerlo de una manera más ordenada.
L es el valor más significativo y la variable menos significativa sería F, al igual que la tabla de verdad. Entonces, en principio conecté el circuito este que está acá, es el circuito que me lo da la expresión esta, que es el normal. Le puse a la salida del circuito, simplemente le puse un LED para ver cuando tengo la salida en alta o en 1. Acuérdense que la salida en alta o en 1 es un valor de 5 volts en este caso, porque estamos trabajando con 5 volts, son todos TTL, los circuitos integrados. Y después hice otros circuitos que están acá, el de los deco y el selector, que también le puse una salida. La idea de esto es que cuando lo ponga en funcionamiento, yo pueda comparar con un simple vistazo si todos hacen exactamente, cumplen la misma función. Porque la idea de esto es que, por más que nosotros estemos trabajando con compuertas lógicas, con decodificadores, con selectores, el resultado de la función, que es la salida, o sea que sería, en este caso, el resultado de la función sería la variable t, ¿no es cierto? La variable t de toldo, que era para manejar el toldo, ¿no? No nos olvidemos de eso. O sea, yo lo voy a representar con un LED. Y a su vez, más allá de que después voy a hacer correr, los valores de la tabla de verdad, que acá puse, ahora le voy a mostrar, son unos lectores de variable. Esto me marca cuando lo estoy simulando si tengo un 0 o un 1, y a su vez le puse un display de 7 segmentos que me va a mostrar el conteo, me lo va a mostrar en hexadecimal, de 0 al 9 y después de la A a la F. ¿Está bien? Para tener una idea, porque para el que no esté habituado por ahí a leer en binario, para poder que sea más cómoda la lectura a la hora que corra la simulación. Esto en principio hice una y después le voy a mostrar que acá hay otra, también, otra manera, esta es un poco, que por ahí alguno por ahí llegó a esta, que no está mal, pero es un poco más laboriosa, pero bueno, ahora después vemos todo. Acá me voy a detener un segundito y les voy a consultar a ver si quieren hacer alguna consulta, por ahí fui muy rápido. A ver alguna duda, ¿quién era que había preguntado hoy el tema de los DECO? Yo, profe. Juan. Ahora voy a ir o sea, en realidad antes de ponerlo a simular, si quieren, le explico un poquitito cómo es el término de cómo se arma el tema de los decodificadores. La idea de esto es mostrarles, para el que no le quede muy claro, cómo se utilizan los decodificadores 2D4 en este caso, y también les voy a explicar cómo se arma el tema del selector de datos cuando tenemos solo 4 variables y un selector de 2 entradas de selección. Acá es interesante comentar que el trabajo que hizo Diego, fíjense que un problema de parcial se puede implementar en realidad, porque estos circuitos habría que ver si comercialmente se consiguen acá en Mar del Plata. Eso, bueno, un tema aparte. Pero de todas maneras, fíjense que Diego lo implementó, digamos, a un pasito de la realidad, con circuitos que se consiguen comercialmente. Si estuviéramos en otro lado, ponele, con seguridad, podríamos decir que estos circuitos se consiguen, o los reemplazos de estos circuitos, como para implementar un problema de parcial en la realidad física. Se podría hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Sí, y lo ideal en ese caso sería, primero, ver dentro de los circuitos integrados que tiene el simulador para lo que yo voy a usar, cuáles tiene, y después con esa lista me voy a una casa electrónica y pregunto a ver si los tienen. ¿Está bien? Primero y principal. Si los tienen o si tienen un reemplazo. Y una vez que ya sé eso, ya lo simulo, hago todo el circuito y bueno, lo puedo poner en marcha como dice Gustavo. Y la idea de esta, aparte, es que cuando alguien diseña un circuito digital, lo primero que se utiliza es el simulador, ¿está bien? Porque en el simulador uno prueba todo y es lo más próximo a la realidad, ¿no? O sea, la idea siempre es uno prueba todo, o sea, primero principal, ve el inconveniente o lo que tiene que resolver en la vida real, ¿no? La parte física, que en ese caso sería el enunciado del problema, y del enunciado del problema paso a la tabla de verdad. Una vez que tengo la tabla de verdad, armo la circuitería que yo necesite, ¿está bien? Y lo simulo. Una vez que yo ya sé que lo simulé y lo hice de la manera más eficiente y más económica, recién ahí
paso a la etapa de la implementación en la práctica, que si es un circuito chico lo puedo probar en un protoboard, 2 o 3 protoboard comunicados, y una vez que están funcionando en un protoboard, ya puedo pasar al diseño del circuito impreso. ¿Está bien? Una vez que tengo el circuito impreso, después ya lo puedo montar o lo puedo montar en serie. Pero la primera parte, la más fundamental del análisis y diseño, es pasar por un programa de simulación. Porque a mí, simulándolo, ahorro un montón de tiempo. Es mucho más rápido simular y no quemo nada. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Tienen algún comentario, chicos? Arranco con el de los decodificadores, cualquier cosa. Pregunten, bueno, claro, por favor, dudas, claro, que dudas o preguntas que tengan, por favor, háganlas ahora, chicos. Miren que después ya esto no se vuelve a ver más, así que sí, saben cómo, obviamente, creo yo, saben cómo se obtienen los circuitos integrados necesarios, y todo ese tipo de cosas. De todas maneras, la verdad, cuando uno sale de acá y lo lleva al primer prototipo, ponele, lo haces en la protoboard, normalmente te pasa que es raro que quede andando, digamos, es algo que es una regla fija que las cosas en electrónica no andan de movida, eso pónganle la firma. Forma parte del trabajo del ingeniero, ¿eh? O sea, si ustedes se creen que porque saben hacer un plano, ya está todo resuelto, si saben hacer un circuitito lógico y lo saben vincular y todo, ya con eso lo tienen, olvídalo. Y si ustedes creen que porque hicieron andar uno, después pueden llegar, porque vamos a suponer que eso fuera un circuito que ustedes quieren fabricar en serie, y hicieron andar este primero y después quieren fabricar algo para vender, no sé, 100 circuitos por mes, y se van a querer pegar la cabeza contra la pared 1000 veces, porque hay que encontrar una forma fácil de verificar que estos circuitos funcionen. Una de las cosas, uno de los puntos de trabajo que tienen los ingenieros en las plantas industriales es que tienen que hacer un diseño que no haya que toquetear mucho para que ande. Porque si yo tengo que tener, como antes cuando se fabricaban las radios y los televisores primarios y todo ese tipo de cosas, había técnicos que se dedicaban a solucionar los problemas que tenían los aparatos recién fabricados para corregirlos, para entregarte a un aparato andando. Eso hoy en día se considera scrap, se considera basura. No se permite, nadie fabrica un aparato que cuando llegue al usuario no anda. Es imposible, no es impensable. Sale de la línea de fabricación, tiene que quedar andando. Y eso es trabajo del ingeniero. En esa parte estamos nosotros, porque nuestro diseño tiene que ser infalible. Se hace y sale andando. Tenemos que solucionar ese tipo de problemas nosotros. Y eso es algo que acá en la facultad no se ve. O sea, uno se cree que haces el plano y ya la tenés lista. No, ni cerca. Nunca pasa eso, olvídalo, ¿sí? Entonces, prever qué puntos hay que ajustar de un diseño, por ejemplo, cambiar las longitudes. Por ahí Diego hizo acá un bus de datos que tomó y que conectó a los distintos integrados. Por ahí el bus de datos es demasiado largo y capta señales de ruido del exterior y no entran a los integrados que yo tengo andando y me pueden producir un problema de funcionamiento porque simplemente están captando ruido. Entonces hay que acortar la línea, pero acortar la línea también significa ponerla más cerca significa que se van a interferir. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero esto es un primer paso, eso sí, esto es un primer e importante paso para entender los procesos de fabricación. ¿Sí? Si se van a dedicar a vender toldos, sí, aparte la idea también de esto es que ustedes, más allá de los cálculos que hacen en la hoja, ustedes pueden ver que son cosas que funcionan y que se pueden implementar, ¿está bien? O sea, no es que es un cálculo abstracto, sino que se puede representar y ustedes cualquier ejercicio lo pueden simular y ya saben si funciona o no funciona, le hacen las modificaciones. Y acá incluso... En esta parte, igual en esta parte les aceptamos que lo hagan así. En lo que sigue, que va a ser el celio y
y Arduino, o Arduino primero, porque vamos a invertir los temas, vamos a empezar con Arduino primero, vamos a empezar con microcontroladores, ya van a tener que hacer cosas que funcionen en la práctica. No solo el diseño, no les vamos a pedir que hagan el diseño de las cosas, sino que hagan la funcionalidad de la cosa. Tienen que, ustedes al final de esta materia tienen que entregar un proyecto funcional, tiene que andar. Anda, aprueban, no anda, caput. Para decírselos en alemán, para que se entienda con claridad. Entonces, ahí van a aprender realmente al menos una parte de la ingeniería. Bien, no molesta más, Diego, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, y después, en función de lo que dice Gustavo, también yo acá hice algo que no se debe hacer, dejé una pata de las compuertas OR al aire, simplemente en este caso lo hice porque es una simulación, no me molestan nada, y para no complicarles demasiado el diseño a ustedes, ¿está bien? Porque en este caso yo lo tendría que haber puesto a cero, a tierra, todas estas patas para que no quede al aire, porque toda pata de circuito integrado que quede al aire puede hacer de antena, como dice Gustavo, y me cambia el valor de esa entrada y me hace un funcionamiento erróneo del circuito. Y en este caso, muchas veces lo que tienen los simuladores, que uno se pone a simular y hay cosas que no le funcionan. Entonces uno tiene que ir buscándole la vuelta para que así sea. Por ejemplo, en el caso de la salida, por ejemplo acá, del generador de palabra, si yo lo conectaba directamente al bus de datos, no me funcionaba. Entonces, bueno, lo que le tuve que poner es un buffer, que sería como un inversor que lo hace, es como que levanta un poco el nivel de señal de la salida del generador de palabra para que me funcione. Después otra cosa, si yo conectaba directamente el display 8 segmentos directamente al bus de datos, tampoco me funcionaba. Entonces le tuve que poner una compuerta en el medio como para que haga de buffer y me funcione. Pero todas esas cosas son cosas que en realidad, sinceramente, no las saqué de ningún lado, simplemente que fui probando, y para poder utilizarlo, muchas veces lo que pasa en los simuladores, que hay que buscarle la vuelta. O sea, hasta que uno lo aprende a manejar y todo, hay que buscarle la vuelta. Después, ¿qué más me queda? A ver, bueno, volviendo al... Sí. Eso de la compuerta OR como buffer, ¿lo haces en la simulación, pero eso te determinaría que lo tenés que hacer en serio en la realidad también? ¿O es No, justo es por la parte, simulación? es parte de la Ok, simulación. Mira, te el cuento. programa. En realidad, no, claro, porque es parte de la simulación, porque fíjate, acá el decodificador ese lo que hace es convierte de binario a 7 segmentos. Sí, Es un display que internamente ya tiene la circuitería para que uno cuando quiera simular ya la tenga lista. ¿Está bien? claro. En la vida real, lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo tengo un bus de datos, muchas veces hay que ver los niveles de señal, o sea, hay que ver la hoja de fabricante en la vida real, ¿no? De lo que yo Sí, voy sí, a sí. utilizar, y yo tengo que ver el nivel de señal, o sea, cómo tiene que ser el pulso de la entrada. ¿Está bien? Muchas veces tiene, o sea, para que haga un cambio lo tengo que tener, o sea, tengo que mantener el nivel en la pata a un determinado tiempo, ¿está bien? Hay ciertas cosas que hay que cumplir, ¿viste? Y por ahí te dice que el nivel 1 te lo toma como 5 volt, pero entre 0,2 a 0 te lo toma como bajo, y ponele ahí en 4,8 a 5 te lo toma como alto. Entonces, viste, es lo que decía Gustavo, hay veces que en la práctica, cuando vas a hacer todo, viste, es un poquitito más complicado, no es tan fácil que de la simulación pasa a la práctica y sale todo funcionando. ¿Está Claro. bien? Gracias. ¿Quedó claro la consulta? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, después, el tema del decodificador. Lo que se hace normalmente es, en este caso, cuando tengo que implementar con dos decodificadores, lo que hago es, como tengo 4 variables, directamente lo más cómodo lo puedo poner. Armo, por ejemplo, los mini términos, armo todos los mini términos, y después lo que hago es, por ejemplo, el 2. Vamos a verlo en la tabla de verdad. Fíjense, el 2 en la tabla de verdad, yo lo que hago es, divido las variables en 2, tengo para este lado, ahí se ve bien, ¿no? Para este lado tengo las más, L y B serían las más significativas, y S y F las menos significativas. Entonces lo que hago es, un decodificador, que sería el que está acá arriba, lo hago trabajar con las variables más significativas. Y el decodificador que está abajo
lo hago trabajar con las variables menos significativas. Entonces lo que hago es, para este caso, por ejemplo, el número 2, que es el primer mini término, el número 2, fíjense, la primera compuerta la tengo que conectar a 0, 0. El número 2, ¿ves? Yo la conecto directamente a la salida 0 del decodificador de arriba y a la salida 0 del decodificador de abajo. A ver si lo tengo acá. Perdón, 0 no, el 2, espere, vamos de vuelta a la tabla de verdad. El 2 sería el 0 y después al número 2 del decodificador de abajo. O sea, si yo sigo la línea, fíjense que voy al número 2 acá, ¿ves? Entonces, el mini término, la parte del 2 del mini término, yo lo conecto según lo que dice acá arriba, al 0, 0 y al 2. Si yo después voy al número 4, ¿no es cierto? Al número 4 en binario, entonces que lo tengo, a ver, vamos de vuelta a la tabla, fíjense. Yo voy al 4 en binario, ¿no es cierto? Que sería este. El 4 en binario sería el más significativo al 0, 1 y al menos significativo al 0, 0. ¿Está bien? Entonces voy al 4, al más significativo al 0, 1 y al menos significativo al 0, 0. No sé si el que preguntó se me va entendiendo cómo es la lógica para poder armarlo. Sí, sí, voy a poquito, Bien. voy entendiendo, sí, sí, sí. ¿Se Acabo entendió? de hacer. Ah, ya Igual, entendí. Bien, está bien, fíjate. una acotación al margen Sí, que con sí. respecto a lo que estaba diciendo Diego. Fíjense el cablecito que va en el 74S139D, el de arriba, el que va a la pata E1Y1. Sigan ese cablecito, miren todo lo que tiene colgado ese cablecito. ¿Lo ven? ¿Cuántas patas de entrada tienen colgadas? ¿Cuántas compuertas están colgadas a esa pata? Ahí nosotros, acá no se ve, ni siquiera el programa lo analiza, porque acá lo que analiza es el estado lógico de la compuerta. Ahora el tema es, cada compuerta de esas, en el estado 1 consume normalmente poca corriente, porque como está en un estado alto, digamos, supongamos que tuviera 5 volts, ¿sí? No es usual que tenga corriente de consumo, tendrá una corriente de microamper de consumo, pero en el estado bajo, cuando está en 0, cuando la pata se pone a 0, es todo corriente por ahí. Y entonces hay que verificar si la suma de los consumos de la compuerta 5, 6, no sé, la otra que está ahí, la 13, que también Sí, está colgada del mismo cable, los sí. que sean, si la suma de esas Abajo. compuertas no pasan de corriente al integradito. Porque estos bichos son de poca capacidad de potencia. Esto, si vos le das 2 watts, se queman misérrimamente. Está 2 watts, no estamos hablando de kilowatts ni nada por el estilo. Estos se queman con nada y se queman sin hacer nada. A la capacidad de alimentar corriente a la salida se le dice fan out, abanico de salida. Digamos, cuántas compuertas colgadas soporta ese integrado. Y fan-in, a cuántas compuertas soporta el integrado en la entrada, en la puerta de entrada. Si tiene muchas consumiendo o si tiene muchas metiéndole corriente a él, es muy probable que se queme. Y nosotros acá no lo estamos teniendo en cuenta. Está bien, usualmente casi cualquiera de estos integrados tiene al menos 10 compuertas. Al menos 10 compuertas con capacidad de manejarlo. Pero fíjense hasta dónde la práctica después puede determinar, y por eso la necesidad de poner a veces un buffer en la práctica, para darle más capacidad de manejar corriente, porque no le da la capacidad para manejar tanta corriente al integrado, a la salida o a la entrada. Entonces yo le tengo que proteger eso con alguna otra compuerta, diseñar una compuerta tonta, digamos una compuerta que no tiene una gran capacidad de procesamiento, pero que lo que hace es decir, bueno, yo te atajo toda la corriente que te estaba entrando a vos, me la consumo yo, y a vos te llega una mínima cantidad de corriente. ¿Tá? Para eso se usan los buffers, de entrada y de salida. ¿Sí? Bien, ahí Diego, perdón, sigo metiendo la cuchara. Sí, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, y básicamente
En este caso, fíjense, otra cosa interesante que tiene los circuitos integrados es que tienen una entrada de habilitación. Si uno va a simular y la entrada de habilitación, yo en este caso la entrada de habilitación, como tiene el circulito, es activa baja. Entonces yo para habilitar el circuito integrado, lo tengo que mandar a masa a cero lógico. También si yo no hago eso, también no me va a funcionar el circuito integrado. Las entradas de habilitación también se usan mucho porque en el caso de, por ejemplo, cuando hay muchísimos integrados conectados a un bus de datos, yo con la entrada de habilitación puedo decir quién, más allá de que esté conectado siempre al bus de datos, yo puedo apagar un circuito integrado. Por ejemplo, en el caso del selector de datos, fíjense que el selector de datos tiene la salida, tiene dos salidas, tiene las entradas de datos de los dos selectores, pero fíjense que tiene dos entradas de habilitación, ¿está bien? Que también las puse las dos a masa para poder habilitar el circuito integrado, pero fíjense que tiene el selector de datos, tiene solamente dos entradas de selección. O sea, tengo dos entradas de selección y tengo dos selectores de datos. Entonces, ¿cómo hago para hacer funcionar uno y otro? Bueno, lo que hago es, hay que hacer un artilugio electrónico que directamente siempre esté conectado todos a los bus de datos, pero yo puedo habilitar con las entradas 1G o 2G que trabaje, que use las entradas de selección de un circuito integrado, o sea, que estas entradas las tenga en cuenta el circuito integrado perdón, el selector del circuito integrado o, por ejemplo, la parte de abajo. O sea que yo con las entradas de selección puedo decir cuál de los dos selectores de datos están trabajando y con solo dos entradas de selección. ¿Está bien? Este es un circuito integrado comercial. Debe haber otros también que tengan las entradas de selección por separado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, lo que le iba a comentar, que hay veces, por ejemplo, que uno cuando ve las salidas de los decodificadores activa-baja, uno por ahí se tiende a confundir porque siempre está acostumbrado a trabajar con salidas altas o lo que le es más cómodo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo para mostrarles eso, lo que hice el mismo circuito, pero otra manera que también funciona, que lo que hago es directamente a la salida del circuito integrado, la niego. Entonces la salida que era negativa pasa directamente a ser salida alta. La salida que era activa baja pasa a ser activa alta y después lo resuelvo normalmente como cualquier ejercicio de decodificadores en este caso serían con puertas AND y después tengan en cuenta siempre que cuando se trabaja con decodificadores la primera parte es la que hace como quien diríamos la administración de datos o la selección de datos y esta parte de acá y la segunda parte simplemente lo que hace con compuertas OR lo direcciono a la salida, ¿no es cierto? En este caso, como tengo de dos entradas, usé varias, ¿no? Y en el caso fíjense que directamente lo mismo, en lugar de usar eso, directamente usé OR y después las direcciono a la salida, perdón, NOR, usé NOR, la direcciono a la salida con compuertas OR. A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Qué ley me está indicando lo que yo estoy haciendo acá? Fíjense que yo acá tengo dos negadores, ¿no es cierto?, a la entrada de una compuerta AND. Y después acá tengo directamente una compuerta NOR, ¿no es cierto? ¿Qué les recuerda a ustedes lo que vieron? ¿Qué teorema podría utilizar para validar esto? Es de Morgan, ¿no, profe? Exacto, mirá, fíjate, esto es lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? O sea, yo niego la entrada y paso una AND. Ahora, yo digo, no quiero poner tres compuertas para hacer esto, entonces, ¿qué hago? Fíjense, esto de acá sería, si yo tuviera A y B, ¿no es cierto? Para la similaridad con el teorema de Morgan. Yo tengo A negado por B negado. Acá tengo la compuerta. Esto sería A negado por B negado. Y A negado por B negado es igual a A más B todo negado. ¿Se entiende? Sí. Y gracias a el teorema de Morgan, yo en lugar de usar tres compuertas o dos como tengo acá, o dos negadores y una compuerta, uso directamente una compuerta y listo. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí, se Bueno. entiende.
De decodificadores, ¿quieren que veamos algo más o quieren que pase al selector de datos? Yo todavía estoy tratando de asimilar todo lo que entendí. Bueno, Está bueno. ¿querés que refresque algo, que vuelva Sí, algo? sí, más que nada, ver cómo se pasa después del codificador. Estoy entendiendo cómo se pasa lo que es después del decodificador, la parte de las compuertas, que Claro. sería Bueno, mira, el tema básicamente es el como la siguiente. suma de Claro. los mini términos, ¿no? O de los maxi términos, depende. Claro, eso, yo de los mini términos, en este caso, bueno, yo después hice todo, ¿no? Mira, hice, esto sería de los mini términos, Claro, más abajo hice de los maxi términos y ajá, después de los don't care, claro, ¿está claro. bien? O sea, lo hice con todo y ahora cuando la ponga en funcionamiento van a ver cómo trabaja una y otra cosa para terminar de cerrarlo. Lo que pasa es que me interesa primero explicarle bien lo que hice acá para que cuando lo vean en funcionamiento lo entiendan o terminen de cerrar la idea, ¿no es cierto? Y de Claro. esto de acá, ustedes tengan en cuenta que a medida que van corriendo los minitérminos que me da, que me generan el 1 de la variable, o sea, de la salida, fíjense, los minitérminos serían donde yo tengo la salida en 1, ¿está bien? No los Sí, anoté acá. Tengan en cuenta que a medida que yo voy a la entrada, le voy metiendo un valor de la tabla de verdad, va a funcionar una sola de estas compuertas. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo ponga el 00 a la entrada de los dos decodificadores, vamos, si yo pongo el 00, o sea, no me va a salir en ninguna salida de esta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna compuerta que tenga conectado el 00 a los decodificadores. El 00 sería un maxi término. Entonces, fíjense que yo acá, cuando aparezca el 00, no me va a aparecer en la salida de la función de los mini términos, pero me va a aparecer en lo de los maxi términos. Y fíjense que la compuerta 0, yo la estoy conectando al 0 del menos significativo y la estoy conectando al 0 del más significativo. ¿Está bien? Entonces, cuando aparezca el 00, me va a aparecer el maxi término. O sea, todos los ceros, me van a aparecer acá. Y los don't care me van a aparecer acá. O sea, se me va a activar una salida por acá los maxi términos y por acá los mini términos. claro. Ahora, fíjense, en función de la pregunta que me hacía recién. En el caso, vamos a ver, del primer valor que me aparece de las variables que me hace la salida 1, fíjese que sería el 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando viene el 2? Cuando viene el 2, el más significativo, se me activa esta en 0, acá la tengo en 0. ¿Se ve acá el cursor? Sí, Bueno, acá lo tengo en 0. Ahora, después el de abajo sería el 2. Fíjense, el 2 también en 0, porque yo acá en el más significativo voy a tener el 0, 0 y en el menos significativo voy a tener el 2. ¿Se entiende por qué es el 2, no? Porque yo el valor 2 lo parto en 2, en la parte más significativa y menos significativa. claro, Entonces, cuando yo tenga el 2 en el bus de datos, en la salida del decodificador voy a tener un 0 y en el de abajo un 2. Ese valor se me va a poner en 0 porque es un valor que es activo bajo. Entonces, a la entrada de esta compuerta, cuando sea un activo bajo, yo voy a tener 0 más 0. Cuando tengo 0 más 0, lo niego y tengo un 1. Este 1, acá tengo compuerta SOR porque yo necesito que este 1 me pase hasta el final. claro. Acá tengo el 1. ¿Está bien? Ahora, Mm, supongamos el 4. El 4, ¿qué está viendo el 4? El 4 está viendo la pata 1 del decodificador más significativo. La pata 1 está en 1, porque es activa baja. Entonces acá me pone un 1. ¿Está bien? sí, Independientemente de lo que tenga en la pata de abajo, como acá tengo un 1, 1 más cualquier cosa es 1. claro, Negado 0. Entonces este 0 no me afecta a la salida. ¿Está bien? Igualmente, por más que tenga un 0, 0 más 1 sigue siendo 1 hasta el final. Y más allá de lo que yo le dije recién, el 4, fíjense que acá va a estar en 1 y si yo sigo la pata del 4 me va hasta el 0, que en el 0 más significativo acá lo voy a tener en 1 también. Porque el menos significativo para el valor 2, también está en 2.
tengo el 0 en la pata 2 y el 1 en la pata 0. Claro. ¿Se entendió esa parte? Sí. El que me había preguntado que no terminaba de cerrarle. Sí, yo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Entendí. Bueno, Gracias. bueno. ¿Quieren alguna pregunta? En realidad, bueno, esto es un ejemplo simplemente el de parcial. Después, bueno, hay diferentes formas de hacerlo, interconectarlo, pero básicamente la lógica es muy similar. Después, Tengo una consultita yendo antes a... de seguir. Sí, Tengo una consultita. Para lo que sí, sería subir o bajar el toldo, ¿no? ¿Suficiente sí. con los minitérminos o con los maxitérminos o hay que hacer las tres, No, no, yo las tres simplemente partes? con la función ya la tenés con los minitérminos, porque, por Claro, ejemplo, claro, cuando vos a la entrada, o sea, tanto maxitérmino como minitérminos es lo mismo, o sea, claro. vos podés usar uno y otro, te va a dar el mismo resultado, ¿está bien? Sí, sí, Ahora, sí. yo en este caso, para la simulación, yo hice, para que lo vean ustedes, que los minitérminos, perdón, los maxitérminos, cuando llegue a uno acá, me va a encender la luz. Pero yo esto tranquilamente lo que hago es que en lugar de que me lo encienda con el 0, está bien que me lo encienda con el 1 porque directamente puedo trabajar al revés en la función, está Claro, bien. Y lo que tiene muchas veces implementarlo con maxitérminos que trabajo con un circuito más chico. O sea, sí, porque en este caso, cuando acá me pone un 1, yo sé que está en 0. En el resto de los datos de la función va a estar en 1. Eso se puede hacer, no lo quise complicar ahora, pero se puede hacer con resistencias, simplemente con una resistencia de pull-up o pull-down, puedo cambiarlo o con un circuito integrado. Pero cualquiera de las dos, maxi término o mini término, me da el mismo resultado. ¿Mm? claro. Bueno, a ver, porque a mí lo que básicamente, no me acuerdo del enunciado, pero creo que cuando era 1 se desplegaba y cuando era 0 se replegaba el toldo, ¿está bien? Sí, Entonces sí, cuando sí, la me parece que función era así. me da 1, se cierra, queda en 1, ¿no? Ahora, cuando en un momento que pasa a 0, porque cambian las condiciones, se repliega. O Claro, sea, el automatismo, el motor, que no lo quiero tocar el tema acá porque para no complicarla, pero yo tendría un circuito electrónico en el toldo, que donde le doy una señal que puede ser un pulso o un nivel de 1, o por ahí el circuito del toldo me detecta, que ahora lo van a ver en las próximas unidades, supongamos un franco de subida. Franco de subida es cuando el pulso pasa de 0 a 1, yo tengo un franco de subida. Y yo a la entrada del toldo, yo le puedo poner un circuito que cuando yo tenga un 1, me lo cierre, ¿está bien? Y lo deje cerrado. Ahora yo le puedo decir que cuando yo le ponga, le mande otra señal, puede ser un 1 o lo que sea, que se repliegue. O si no por nivel, que cuando le pongo un 1, cierra, y cuando le saco el 1, que sería un 0, porque las condiciones cambian, entonces en ese caso, que se repliegue. claro. ¿Se entendió esa parte? Sí, 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 se entendió. Bueno, ¿alguna consulta más de esta parte? Igualmente, me pueden consultar ahora, si les queda alguna duda, también pueden hacerlo el viernes que vamos a tener una práctica y un laboratorio. Anoten todo, o sea, asimílenlo más tarde en su casa o mañana y lo consultan todo el viernes también. Bueno, hasta ahí estaríamos con decodificadores. Por mí sí, profe. Yo Bueno, ya entendí lo que me faltaba, lo que me quemaba la cabeza. bien. Bueno, no hay problema. Bueno, ahora el tema es el siguiente. Yo lo que tengo que hacer es utilizar un selector de datos, dos entradas de selección, pero tengo cuatro variables. Entonces, básicamente lo que se hace es, en este caso, fíjense, las variables que conecto a las entradas de selección sería S y F. Yo, L y B son las variables que las tengo que meter por una circuitería a las entradas de datos. ¿Está bien? O sea, por la entrada de selección pongo las variables menos significativas S y F y las variables L, B corta a través de esta circuitería que ahora vamos a ver cómo lo hago a través del mapa de Carnot, lo tengo conectado a la entrada de selección para que me funcione correctamente. Y más allá de eso, después lo vamos a simular para que ustedes vean que las tres cosas, las compuertas lógicas, los decodificadores o la tabla de selección, me arrojan el mismo valor de la función, que es lo que tendría que ser, ¿no?
Bueno, vamos a ir, para ver esto, vamos a ir a... Fíjense, S y F, S y F son las variables que yo conecto a las entradas de selección. Entonces, L y B, yo tengo que ver cómo se comportan para poder conectarlas a la parte de datos, ¿no es cierto? O sea que sería, fíjense que L y B yo las tengo que conectar a las entradas de datos, ¿está bien? Pero tengo que calcular cómo armar este circuito. Acá en este caso, fíjense que sería L más B. ¿Mm? Bueno, lo que se hace es, acá abajo, que yo no lo grafiqué, a ver un segundito. Tengo una tos tremenda. Acá abajo no lo grafiqué, pero la idea es, normalmente se pone D0, a ver, pero si lo tengo acá más fácil se lo muestro, lo tenía acá. Lo tengo acá. Bueno, pero por ahí acá tiene menos nitidez, se lo voy a hacer acá. Vamos a ampliarlo. Fíjense, S y F, yo armo normalmente el mapa de Carnot, normalmente estos valores los saco de la tabla, no cambio nada, de hecho puedo usar el mismo mapa que usé en la primera parte. S y F van a la entrada de selección, y L y B yo tengo que ver cómo varían para poder conectarla a la entrada de selección. Entonces lo que hago es, acá abajo pongo D0, D1, D3 y D2. Entonces, fíjense, vamos a la más fácil, vamos a esta que está acá, que sería D0, D1, D3, D2, D2. Fíjense, ¿cómo varía L y B en este caso de acá? ¿Cómo varía L y B? Acuérdense que en este caso yo las X las estoy usando como 1. Entonces, para cualquier valor de L y B, ¿cuál es el valor que tendría de S y F? Siempre uno. Siempre 1. Claro, Entonces, yo acá abajo pongo, yo me hago una tablita, ¿no es cierto? Que sea de 0, de 1, de 3, de 2, y acá pongo el 1. ¿Se entiende? claro. O sea que de 2 lo voy a tener que conectar a un 1 lógico. Ahora, para el caso este de lo que sería D3, acuérdense que yo la X la puedo tomar como X o como 0. ¿Qué valor sería para cualquier valor de... Puede ser cero. No, perdón, ahí me equivoqué en una cosita. No, porque perdóneme, acá la tomé como 1. Porque Ah, ven que estoy haciendo el lazo este, las tomé como 1, igual que acá. Entonces, si claro. las tomé como 1, ¿cuál sería el valor? A ver si se dan cuenta, tendría 0, 0, 1, 1. Ustedes siempre tienen que mirar acá, miren. ¿Ves? Esta Claro, parte es de el acá. valor de B, de L, digo, de L. Claro, L. O L. sea, las Bárbaro. variables varían como L. ¿Está bien? Claro, Entonces, directamente lo que hago es D3 es igual a L. claro. Ahora, en el caso de D0, ¿cómo varía? A ver si esta es un poquito más difícil de ver. Pueden participar O todos, sea, ¿qué no se comporta lógica? limiten. Claro, ¿qué comporta lógica? Si ustedes se acuerdan, ¿qué comporta lógica? Da este resultado. Acuérdense, en el caso de que las dos sean 0, 0, y para cualquier, o sea, en las entradas, cualquiera de las entradas que tenga 1, ya me da un 1. ¿Qué compuerta es esa? Un OR, ¿Eh? una comportador. Una compuerta OR, ¿está bien? Entonces yo uso una compuerta OR. O sea, lo que me está, las variables se están comportando como una compuerta OR. Entonces lo que hago directamente es pongo L más B a la entrada de 0. ¿Mm? O sea, pondría L más B, ¿cuál me está faltando? Claro, L más B, y me faltó una, que sería, claro, estas dos, ¿ven? Estas dos tienen el mismo comportamiento. ¿Mm? ¿Se ve ahí? Sí, ya Bueno. pues son iguales. Después, Aparte, tengan en cuenta también es por que el si en tamaño algún momento, del lazo, ¿no? ¿eh? Por el tamaño del Claro, lazo se ah, pueden dar cuenta. Vamos, más cantidad claro, más lazo más grande, menor cantidad de variables incluidas en la ecuación, ¿no? Cuanto más grande sea el claro. lazo, más les conviene, obviamente.
Sí, Diego, sí, sí. ¿querés hacer una Después, pausa? Estamos en sí, horario. una pausa, sí, sí. Sí, hacemos una Bueno, pausa y ya entramos bueno. con el próximo, con el próximo código, con la siguiente reunión. O estamos justo Sí, en el sí, horario sí, del. sí. Hacemos una pausita de Perfecto. 6, Bárbaro. ponele 6:15, volvemos a entrar. Perfecto. Tengan en cuenta, vayan pensándolo si tienen que hacer alguna pregunta de esto. Y cuando volvemos ya lo vemos. Claro. Bárbaro, Bueno, hacemos 10 bárbaro. minutos entonces de pausa, lo dejamos descansar un poco a Diego también, Mm. y volvemos en 10 minutos. Y cuarto, entramos de nuevo. Dale. Da, Perfecto. Perfecto, Gracias, profe. perfecto. gracias. Nos vemos.